Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a la Escuela de Discipulado. Todos aquellos que aspiran a ser multiplicadores de la gracia, de llevar la gracia de Dios a otras personas que quieren aprender a hacerlo, pues nada mejor que estar en la Escuela de Jesús, empezar el proceso de discipulado. Hoy estaremos continuando con el tema de las facetas de Jesús. Ya en la clase pasada mi hermano nos hablaba acerca de estas primeras facetas de Jesús, especialmente se abordaron dos de ellas, lo que tiene que ver con anunciar el Evangelio de Dios como primera faceta y segunda faceta de Jesús, el perdón, la liberación y la sanación de el pecado. Hoy estaremos abordando la tercera, cuarta y quinta faceta del Señor. La tercera, la liberación de la opresión del maligno. La cuarta, la sanación interior. Y la quinta faceta de Jesús, la sanación física. Unos temas bien sencillos, bien interesantes, que nos van perfilando a este llamado que el Señor nos hace. Cuando vemos las facetas de Jesús, la intención es que nosotros como discípulos veamos cómo se hace, cuál es la actitud de Jesús y que también tú puedas encarnar estas facetas como discípulo. Pues del discípulo no se espera menos que del maestro. Por eso, en la medida en que vamos avanzando en estas facetas y de hecho en la escuela de discipulado, pues siempre debes ir con esa mentalidad, perfilándote. Estoy estudiando a Jesús, cómo actúa Jesús, cómo fue formando a sus discípulos, porque yo también soy un discípulo, porque soy en la escuela de Jesús con un propósito, con un llamado a una misión. Después de que concluyamos esta formación de la escuela de discipulado, los voy a enviar a una misión. El Señor irá revelando esa misión. Bien, pues sin más preámbulos, entonces adentrémonos en esta tercera faceta del ministerio público de Jesús. La liberación de la opresión del maligno. Para anunciar a los cautivos la libertad, libertad a los hombres oprimidos por el diablo, me ha enviado el Señor. Es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61 en adelante. Dios habló por medio de los profetas y anunció que Jesús tendría esa faceta de liberar de la opresión del maligno. Dice el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a dar la libertad a los oprimidos. Cuando vemos la vida pública de Jesús, vemos que esto se va cumpliendo, que Jesús realmente libera a los oprimidos por el mal. Recordemos diferentes pasajes, por ejemplo, cuando fue entrando a una aldea y antes de entrar por allá a las afueras en el cementerio, había un hombre endemoniado y Jesús lo libera. Esos espíritus se van a los cerdos que se van acantilado abajo. Jesús libera de la opresión del maligno. Y ese mismo Jesús que hace 2000 años liberó, sanó a los oprimidos por el maligno, lo hace hoy en día. Solo que Satanás ha cambiado las estrategias. Hoy Satanás no se apodera de las personas, tanto haciéndoles echar espuma por la boca y dando gritos de ultratumba, ¿no? Hoy Satanás anda más desapercibido, pasa desapercibido, pero Jesús es el mismo y lo expulsa, libera a las personas donde el reino de Satanás ha tomado fuerza. Y vemos los testimonios a través de los diferentes retiros, de los movimientos que han surgido modernamente. Dígase acá en Colombia, Lazos de Amor Mariano, Movimiento Juan 23, la Renovación Carismática, dígase cursillistas, puede ser también el Movimiento Emaús, en fin. Siempre las personas que participan de estos retiros,
cuando tienen fuertes estructuras de pecado, dígase licor, infidelidad, robo, fraude, Jesús expulsa al demonio, el demonio que se metió ahí sigilosamente y no con una pancarta diciendo vengo a apoderarme de esta persona, soy el demonio. No, ya el demonio no lo hace así, pero igual forma tiene a las personas oprimidas, pues Jesús está liberando y sanando a esas personas. Es el mismo ayer, hoy y siempre, pero ese Jesús que hace 2000 años por donde iba pasando, iba expulsando al enemigo, iba liberando a los oprimidos por el mal, hoy necesita personas como tú y como yo que aprendan a liderar retiros espirituales. En este proceso, más adelante, en un nivel superior, les vamos a enseñar a dirigir un retiro espiritual, cómo preparar un retiro espiritual de un día, de una tarde, para un colegio de grado 11, para unos jóvenes de catequesis de confirmación. Les vamos a enseñar a ir evangelizando en esta escuela de discipulado, porque el Señor necesita seguir liberando, pero te necesita a ti, me necesita a mí, para seguir liberando al ser humano. Dice Lucas 4:18, citando el mismo texto de Isaías, que el Señor leyó en la sinagoga y diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar la libertad a los oprimidos. Y a renglón seguido, dice Jesús en Lucas 4:21, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. El hoy de Dios en la escritura me fascina. Es el acontecimiento de Dios inmediato, en el momento, el eterno presente de Dios. Cuando Jesús llega a una persona, en ese hoy hay liberación. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, Zaqueo vivía en un régimen de sometimiento al robo. El amo era el dinero. Sin embargo, cuando Zaqueo lo acoge, ven, entra, acá está mi familia, Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Fueron liberados completamente de esa opresión del maligno a través de la avaricia, a través del afán por el dinero. Es eso lo que el Señor quiere seguir haciendo hoy en día. Y para eso nos estamos preparando, para ser multiplicadores de la gracia que nos llega en Cristo. Pero Jesús, como dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. Hay mucha gente ahí. Jesús tal vez no alcanzaba a ponerse a cada uno a repartirle, pero tenía 12. Es multiplicar 2 manos por 12. Tenemos más manos repartiendo. El Señor hoy nos dice lo mismo. Vayan y liberen ustedes. Denle liberación ustedes a las personas. Jesús vino a liberar a los oprimidos por el maligno. Por lo tanto, si el Hijo nos hace libres, ustedes serán realmente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. Dice que Jesús nos hace libres y seremos realmente libres en el Hijo. Hay personas que creen que son libres porque, entre comillas, hacen lo que se les antoja, pero no hacen lo que se les antoja, no son libres. Son personas esclavas de la prepotencia, esclavas de un vicio, esclavas de este mundo. Hacen lo que el mundo les obliga, hacen lo que las apetencias de la carne les obliga a hacer, pero no son libres. Libre es la persona que es capaz de elegir el bien, elegir a Dios. Pues Jesús es el único que es capaz de hacer libre al ser humano. Ahí el llamado a que llevemos a Cristo, a que multipliquemos la gracia, a que llevemos a Jesús de Nazaret a tantos escenarios donde Él no está reinando. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con Él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Dice Hechos, pueden confrontar Hechos capítulo 10, versículo 38. Jesús pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo. Hay muchas personas que están oprimidas por el diablo hoy en día y no lo saben. No lo saben.
¿Por qué? Por lo que he afirmado hace un momento. El diablo ha cambiado de estrategia y hoy mejor pasa desapercibido, disimulado. Pero ahí está obrando el enemigo cada vez. A esto los invito, queridos hermanos, en esta tercera faceta, a contemplar a un Jesús que libera de la opresión del maligno. Y no con una espectacularidad, no con los efectos especiales de Hollywood. No, un Jesús que está obrando liberación del ser humano a través de manos sencillas y humildes como las tuyas, como las mías, a través de personas ordinarias que aceptamos ser sus discípulos para ir a liberar, para ir a sanar. Pues sin más preámbulos, vamos a la cuarta faceta del ministerio público de Jesús. Vamos a ver cuál es la cuarta faceta, ya la había mencionado hace un momento. La sanación interior. Y este tema sí que es interesante. Mi fundador, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, un gran obispo carismático con dones muy especiales del Espíritu Santo, Monseñor Alfonso dedicó gran parte de su ministerio a la sanación interior. Pues convencido como Jesús de que la persona, si no está sana interiormente, podremos hacer todo para que esa persona progrese en el camino de Dios, progrese en su vida, y no lo logrará. Porque si la raíz no está buena, el árbol no podrá dar frutos. Recuerdo que con mi papá cultivábamos el café desde la semillita que sembrábamos en un espacio, en una tierra preparada para que naciera la matita de café. Y recuerdo que algo clave cuando íbamos a trasplantar esas semillitas que habían germinado y ya eran unas plantitas chiquitas, trasplantarlas ya a otro espacio para que siguieran creciendo, algo clave era mirar su raíz. Y uno arrancaba, se llama una chapolita, arranca esa matica chiquita y le mira la raíz. Si la raíz tiene varias patitas, ya es defectuosa, y téngalo por seguro que usted la siembra y va a tener problemas. Aunque la matita se ve bien, y luego es la mata que no produce, que no sirve para nada. Y se le ha echado el abono, se le ha dado todo el cuidado que a las demás matas de café, pero esa no da. ¿Por qué? Porque si en el proceso de selección de la chapolita para trasplantarla no se tuvo ese cuidado de que la raíz estuviera buena, olvídese. Eso me lo enseñó mi papá a la hora de cultivar el café. Pues traigo ese ejemplo para que entendamos de que una persona enferma en su interior, en sus emociones, en su corazón, puede parecer muy sana, muy saludable y una persona perfecta para seguir a Jesús en el discipulado, pero no va a servir. Y aparentemente esa planta de café que uno siembra crece con las otras, va bien, pero tiene problema. Y el problema está en la raíz. Lo mismo pasa con muchas personas que están en grupos de oración, en grupos parroquiales, en ambientes familiares, en ambientes laborales. Y es una persona que parece igual a las demás. Pero esa persona no compagina, esa persona no rinde, esa persona es problemática, esa persona nada le sirve. Esa persona tiene heridas interiores. En su raíz está enferma. Con las matitas de café no se podía hacer nada. Si ya nació defectuosa, olvídese, ya deje esa matita, tírela que no sirvió. Los seres humanos fuimos creados buenos. Usted y yo fuimos creados buenos, dice el libro del Génesis. Sin embargo, en el proceso de la vida, hemos ido adquiriendo heridas interiores que nos han enfermado. Pero Jesús quiere sanar y puede sanar. Con el ser humano sí hay que hacer.
Hay frases por ahí que acuñan. Una de ellas es: árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. Refiriéndose a que una persona que tiene problema, que ya tiene vicio, olvídese que ya esa persona se formó así. No, realmente esos son los árboles. Un árbol torcido, olvídese que ya no lo endereza, pero un ser humano sí. Hemos visto personas salir de las drogas, hemos visto personas convertirse, dejar sus vicios, sus apegos a las cosas de este mundo y servirle a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo moldea a la persona. El tema de la sanación interior va en esta línea. El Señor nunca llamó a un discípulo sin antes sanarle interiormente, o sin primero sanarle interiormente, para que después le pueda servir al Señor. Un soldado desanimado que no tiene confianza en sí mismo, ¿a qué lo van a llevar a la guerra? Ese no sirve. Pero si se le hace un trabajo con psicólogo, se le afianza su seguridad, su autoestima, ese soldado va a ir con un potencial, con una mente sana. Lo mismo pasa en este camino. Jesús, a la gente que va reclutando para que lo siga, si se da cuenta que tiene heridas interiores, entonces las sana. Entre esos casos está, por ejemplo, la Magdalena. Entre esos casos está esa mujer del pozo. ¿Dónde está tu marido? Mujer, dame de beber. ¿Cómo me pides de beber? Si supieras quién te pide. Y en una de las preguntas: mujer, ¿dónde está tu marido? No, yo no tengo marido. Y le dijo: verdad, ahí sí dijiste la verdad, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes ni siquiera es tuyo. Y esa mujer dice: pero ¿quién es este que me está diciendo esto? ¿Saben qué obró Jesús en esa mujer? Obró una sanación interior. Esa mujer tenía un vacío en su corazón al punto de que quería llenar ese vacío con hombres y buscaba un hombre y otro. Ya había pasado por 5 maridos, ahora le había quitado el marido a otra mujer a ver si así sí se llenaba su corazón, y nada. Problema de sanación interior. Pues una de las facetas de Jesús es pasar sanando a esa persona que necesita con urgencia sanar el corazón, sanar su vida. No voy a ahondar tanto en la faceta de la sanación interior, porque llega un seminario fantástico. Después del seminario de vida en el Espíritu, ahora vamos a lanzar el seminario de sanación interior. Atentos, empezamos ya esta otra semana, el martes. Vamos a ver, ¿eso qué fecha es? El martes 15, del 15 al 19 de septiembre. Los que vean este video después en diferido, después de la fecha, ahí va a quedar en los 2 canales, en el canal de la red de intercesión y en el canal Padre Ronald Pulido. Va a estar ese seminario disponible para que usted siga sanándose interiormente. Simplemente redondeo un poco el tema de la sanación interior con algunos textos bíblicos. Isaías 61, recuerden que esa es la cita clave donde sacamos las facetas de Jesús. Isaías 61, 1. Yahvé me ha enviado para sanar los corazones heridos. Esos corazones heridos hacen referencia a la necesidad de sanación interior. Dice el Salmo 147, versículo 3. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda sus heridas. Esto sí que lo hace el Señor continuamente. En los grupos de oración, en los retiros de seminario y en el Espíritu, hablamos un poco de la sanación interior, pero solo someramente porque ahora llega la época de hacer un seminario completo de sanación interior. El Señor venda los corazones, el Señor sana los corazones rotos, el Señor sana interiormente para que esa persona después vaya a servir, vaya a ser una buena persona. Hay personas que lo tienen todo para triunfar en la vida, sin embargo, dicen que no sirven, no se valoran, nada les sale bien. Problemas de sanación interior.
¿Qué nos pide el Señor Jesús para ser sanados interiormente? La palabra de Dios dice que si no nos convertimos y nos arrepentimos de nuestros pecados, no podemos recibir la primera manifestación de la sanación en Cristo. Pueden confrontar Juan capítulo 12 versículos 37 al 40 y Hechos de los Apóstoles capítulo 28 versículos 25 al 27. Debe haber una conversión, un deseo. ¿Y qué es conversión? Yo lo he explicado alguna vez. Pablo iba en una dirección alejándose del camino de Dios, y conversión es dar media vuelta, un giro de 180 grados y volver al origen del cual yo me estaba alejando. Para recibir la sanación interior simplemente se trata de eso, de volver nuestra mirada a Jesús, sentirnos amados por Él, sentirnos restaurados por su misericordia, sentir que Dios nos elige para una misión, y antes de enviarnos a la misión nos capacita sanando el corazón, vendando las heridas, haciendo que estemos sanos para ir a ese combate espiritual. La sanación interior, entonces, como les decía, obedece mucho a la vida interna de la persona, especialmente lo que se relaciona con los recuerdos, las emociones, con la historia pasada de la persona, que regularmente queda registrada en la memoria. La memoria tiene a su vez una dimensión consciente y una dimensión subconsciente. Donde somos conscientes, pues es más fácil sanar. Una persona que es consciente que adquirió un trauma a las alturas por un accidente que tuvo en un avión y se salvó, pues obvio que esa persona está traumada y no quiere volverse a montar en un avión. Pero hay personas que dicen, ¿por qué este temperamento? ¿Por qué cuando llego al momento tensionante exploto y me derrumbo y no puedo? Y no encuentran una razón. Cuando van a ver en su vida interior, en su historia, pasó algo que los traumó, pero está grabado, pero en la memoria subconsciente, es decir, donde la persona no es consciente. He dicho un caso típico, es el padre Emiliano Tardif. Él dice que no podía ver la sangre. Era una situación adversa para él ir a una clínica, ver a una persona sangrando, porque tan pronto veía la sangre, la reacción era al suelo, se desmayaba. El padre Emiliano se mareaba. ¿Y qué pasaba? En una oración de sanación interior que hizo Monseñor Alfonso Uribe, llega la palabra de conocimiento, que había alguien que estaba siendo sanado interiormente de un evento de la infancia. Eran dos niños que jugaban y de repente hay uno que está muy asustado porque ve a su hermanito sangrar. Cuando se empieza a describir esa situación, de inmediato el padre Emiliano recuerda cuando es niño y cuando justo eso le había pasado con su hermanito. El hermanito menor se rompió la cabeza y sangraba y daba gritos. El padre Emiliano, que era un niño también, lo que asimiló en su memoria y que luego se guardó en el subconsciente es que una persona sangrando, eso es algo terrible, es muy malo. La sangre se guardó ese registro como algo negativo, como algo de lo cual yo debo huir. El desmayo es un mecanismo de defensa del ser humano. Ante una situación adversa me puedo desmayar, que es una reacción heredada de los animalitos. Los animales, como mecanismo de defensa, cuando venía el depredador, entonces lo que hace un animal a veces es hacerse el muerto. Es lo que hacemos los seres humanos al desmayarnos ante una situación que nos supera, entonces nos desmayamos como mecanismo de defensa. Y eso le pasaba al padre Emiliano.
pues superada esa situación a través de la oración de sanación interior, él asimiló, ya entendió lo que pasaba, se oró para que la sangre no le volviera a causar ese efecto. Y el padre Emiliano Tardí, de ahí en adelante, entraba a clínicas, veía gente sangrando y lo que se ponía era orar por esa persona. Ya no había problema. ¿A cuántos de nosotros no nos afectarán diferentes traumas de la vida interior? Y Jesús quiere sanarnos. O puede ser que ya tú hayas sido sanado. Ya tú conoces esa faceta de Jesús porque Jesús en algún momento de tu vida te sanó de un trauma, de la pérdida de un ser querido, de un trauma de la infancia que te decían que tú no servías, que tú eras feo. En fin, puede ser que ya hayas sido sanado de ese tipo de traumas. Pero a la actualidad hay muchas personas allá afuera que no saben esto. Y tú y yo estamos aprendiendo esta faceta de Jesús. ¿Para qué? Para ser multiplicadores de la gracia, la sanación interior. Yo he dirigido diferentes retiros de sanación interior y han sido muchos los testimonios. Han sido muchos los testimonios de personas que estaban traumadas, que estaban emocionalmente mal, donde la raíz de su vida, porque la vida del ser humano no se sostiene en esta carne, en esta corporeidad. La raíz del ser humano es las emociones, es la vida interior, es lo espiritual, lo que no se puede palpar y tocar. Eso es lo más importante. De ahí que es más fácil sanar y sobrellevar una enfermedad física que una enfermedad mental, emocional, una enfermedad interior. Es más difícil, incluso desde el punto de vista sociológico, porque las personas no nos comprenden. Una persona dice, es que veo, es que siento, y los demás dicen, pero ¿usted qué va a ver? ¿Usted por qué dice eso? Acá no pasa nada, acá no hay ruidos. Pero la persona escucha ruidos, pero la persona se siente sola, se siente atribulada. Los demás ni lo entienden. Empezando desde el punto de vista de la incomprensión, son enfermedades más difíciles. Puede ser que muchos de ustedes se identifiquen con esto. Entonces ya los invito para que hagan parte del seminario de sanación interior que vamos a dictar en este espacio, queridos hermanos. Pues bien, ahí vamos avanzando entonces con esta esta es la cuarta faceta del ministerio de la vida pública de Jesús. Ahora vamos, queridos hermanos, a la siguiente faceta. Y se trata de la quinta faceta, la sanación física. Jesús también sanó físicamente a muchísimas personas. Volvemos entonces a la Sagrada Escritura. ¿Qué dice la Sagrada Escritura de esta faceta de Jesús? Podemos ver, por ejemplo, confrontar Lucas capítulo 4, versículo 18. Es la cita que a la vez es tomada del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a dar la vista a los ciegos. Ya eso es una sanación en el orden físico. ¿Cuántas personas han sido sanadas a través de la historia físicamente? Por medio de la fe, por medio de Jesús. Jesús usa diferentes métodos para sanar físicamente. A veces usa los medios humanos, la medicina tradicional, la medicina alternativa. A veces Jesús obra también sobrenaturalmente. Algunas veces, pocas veces, pero también puede ser de modo sobrenatural, en un grupo oración, en una oración especial de estas de sanación interior. Fíjense que han venido sanaciones físicas como efecto de una sanación interior. Sí, Padre, ¿cómo le parece? Es así. Personas, por ejemplo, que sufrían de una migraña por años, ya era una migraña crónica. Ya no hay pastillas, ya no hay nada, se acostumbraron a una migraña. Y resulta que ora uno por esa persona. Señor, muéstranos por qué orar, cómo orar, a ver en qué dirección enfocar nuestra oración.
Y al orar por ese dolor de cabeza, el Señor muestra un odio. ¿Usted por casualidad tiene algún rencor, algún odio? Ah, pues que sí. ¿Contra quién? ¿Qué pasó? No, pues que una persona me ofendió y desde entonces no me saco a esa persona de la cabeza y siempre que la pienso le deseo mal. Pero resulta que esa persona pensó tanto negativamente, pensó tanto y le dio tantas vueltas al asunto contra esa persona que le agredió, que en alguna área de su cabeza, de su cerebro, se ubicó ese pensamiento. Y ese pensamiento de rechazo, de odio, de resentimiento, de dolor, tomó carne, tomó un espacio en el cerebro y se volvió un dolor de cabeza permanente. Pues el Señor te llama a perdonar, querido hermano, querida hermana, vamos a orar. Y oramos y esa persona es movida al perdón, se arrepiente de todo ese tiempo odiando. La persona se va para la casa y sin darse cuenta, dice, pero el dolor de cabeza ya no está. ¿Por qué? Desapareció la causa emocional y en consecuencia desaparece también la forma física que había tomado esa causa emocional. Entonces Jesús también obra sanaciones físicas como consecuencias de la sanación interior. ¿Dios quiere la salud? ¿Será que sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Dios quiere la salud de la persona? Vamos a ver. Y sucedió que estando en una ciudad se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo, atentos a lo que le dice el hombre, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Que si quiero, Jesús extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, claro que quiero. Queda limpio y al instante le desapareció la lepra. Pueden confrontar Lucas capítulo 5 versículos 12 y 13. Que si quiero, claro que quiero. Dios quiere la sanación física. Muchas veces ni oramos. Saben que a veces le creemos más a lo que diga un hombre que a lo que diga Dios. Ya no hay nada que hacer con usted. Muchas veces ha dicho el médico, pero personas de fe dicen, eso dice usted, pero Dios tiene la última palabra. Y me acojo a la voluntad de Dios, porque incluso por encima de un diagnóstico médico, Dios me puede sanar. De hecho, algunas de las cosas que me impactaron a mí para estar en este camino, que fue como un motor de impulso en el inicio de mi conversión, fue cuando con el grupo oración nos pusimos a orar por don Cornelio, que era el líder del grupo oración allá en mi pueblo, La Tulia. Don Cornelio había sido líder del grupo oración por varios tiempos, varios le debíamos el crecimiento en la fe a él. De repente cae enfermo, le practican 7 operaciones para erradicar un cáncer, lo someten a radiación. Ninguno de los tratamientos surgió los efectos esperados. Y al final los médicos se rindieron y en Cali se lo entregan a la familia y le dicen a la familia, llévenlo para casa, él puede estar viviendo de aquí en adelante de 2 a 3 meses. Más de ahí no creemos porque el cáncer está muy avanzado, un nivel 3 de cáncer. Cuando él viene al pueblo con ese diagnóstico, nos pusimos a orar mucho. Hacíamos ayunos, vigilias, oraciones. Al cabo de los 3 meses, el hombre seguía bien, no se le veía demacrado, no se le notaba la enfermedad. Si él no le contaba a alguien que estaba con un proceso de cáncer, nadie lo creería porque se veía en óptimas condiciones. Al cabo de unos 6 meses, como nada pasaba, vuelve con el médico. ¿Y saben qué pasó con el cáncer? No supimos qué pasó con el cáncer, hermanos, porque no estaba. Jesús de Nazaret lo sanó. Hoy en día don Cornelio todavía está dando testimonio del poder de Dios. Así que la sanación física se ha convertido en algo para mí natural, algo totalmente posible, factible. Si yo hoy oro por alguno de ustedes y mañana me dice que se sanó físicamente, para mí no es extraño.
Lo que pasa es que Jesús no todas las veces sana de esta forma, no sana así extraordinariamente, porque para eso nos dejó los médicos, para eso nos dejó los cuidados, la inteligencia, no de cuidarse, ¿no? Si las grasas en exceso son malas, pues debo cuidarme. Dios nos dio la posibilidad de elegir y de cuidarnos. Y ya en casos especiales donde el milagro, no recuerdo si es en este espacio de la escuela de discipulado o en el espacio de la escuela de oración, pero en algún momento se tocó el tema de los milagros, los signos. Fue en el grupo oración, ya recuerdo, el grupo oración de los sábados que estamos viendo los signos de Jesús. Al introducir esos signos de Jesús, ¿para qué es el signo? ¿Para qué es el milagro? El milagro es para causar un efecto en la persona. El milagro no se hace milagro, porque sí, porque ya, para obrar sobrenaturalmente. No, el milagro tiene todas unas connotaciones, una intencionalidad. Jesús obra un milagro y ya atrae la atención del público, y a partir de eso pues le da una enseñanza a toda la gente. Eso le da credibilidad, eso le da a Jesús una acogida, lo hace centro de atención. Pues en esta medida las sanaciones físicas son intervenciones de Dios, curaciones o milagros que el Señor obra con la intención de, puede ser que esa persona se convierta y ahora empiece a dar testimonio, puede ser la conversión de una familia, puede ser generar confianza en una comunidad, lo que Dios quiera, pero no es lo cotidiano. Lo cotidiano es el actuar regular de Dios a través de la medicina, a través de las realidades cotidianas de la vida. Pues fíjense, hermanos, que Jesús entonces sí quiere sanar, quiere liberar, quiere restaurar. Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques y de espíritus malignos, y volvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a unos mensajeros: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, y se anuncia la buena noticia a los pobres. Lucas capítulo 7 versículos 21 al 22. Estas curaciones físicas son signos de que ha llegado el reino de Dios, de que Jesús está vivo, de que Él está presente en medio de su pueblo, en medio de toda la comunidad. Termino con esta cita de Mateo capítulo 4 versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Jesús recorre y va curando toda dolencia, toda enfermedad, dolencia física, dolencia interior, pero Jesús va curando, va sanando, va haciendo una obra. Esas son las facetas de Jesús, queridos hermanos. Ahí tenemos entonces la enseñanza de esta ocasión, las facetas de Jesús. Retomando desde la clase pasada, pues vimos la primera faceta de Jesús, anunciar el reino de Dios. La segunda, el perdón, la liberación y la sanación del pecado. En el tema de hoy entonces hemos visto la tercera faceta, que es la liberación de la opresión del maligno, la cuarta faceta, que es la sanación interior, y la quinta faceta, la sanación física. Estas facetas es para que empecemos a imitarlas, es para que nos vamos perfilando como discípulos que vamos a hacer lo que hace nuestro Maestro. Queridos hermanos, espero que les haya gustado en esta ocasión la enseñanza y que sigamos creciendo. Recuerden que ustedes hacen parte de un proyecto que se llama Multiplicadores de la Gracia. Y lo que estamos haciendo es una escuela de discipulado. Estamos aprendiendo a ser discípulos del Señor para después ir a hacer la misión a la cual el Señor nos va a enviar. El Señor los bendiga, los guarde hoy y siempre, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos vemos en 8 días en la escuela de discipulado. Que estén todos muy bien.